Buenas. Buenas. En este video les voy a enseñar a cómo crear una primera buena impresión con la tonalidad de tus palabras, de lo que dices. No es cómo lo dices, es... sí, es como lo dices. No es lo que dices, es cómo lo dices. ¿Me entiendes? Esto, si estás viendo este video, si estás interesado en mejorar tu primera impresión con tu tonalidad al hablar en los primeros segundos de una conversación, probablemente sabes que no es importante tanto lo que dices si primero no practicas cómo lo dices. Porque los humanos interpretan la información de una forma más orientada a lo que percibe más que la información en sí. Si yo te digo, levanta el puño derecho, levántalo, y te digo que hagas lo que te diga ahorita. Vas a levantar tu dedo índice. Entonces, estoy utilizando dos medios de comunicación. Estoy utilizando el medio visual y el medio auditivo para presentar luego la información. Entonces, la información es lo que te intento transmitir, pero el vehículo que estoy utilizando es visual con mi cuerpo y auditivo con la voz, la tonalidad de voz que tengo. ¿Y qué es lo que hago con mi cuerpo? Estoy comunicando muchas más cosas. Entonces, el 80% de la comunicación está basado en el medio en el que tú transmites la información, más no en la información en sí, que también es importante y es algo que se va a tener que practicar eventualmente para que seas articulado con las palabras que utilizas y cómo las estructuras. Pero el primer paso que tienes que tomar para mejorar tu comunicación es practicar muy bien cómo la transmites a través de tus dos medios más importantes cuando estás hablando, que es el medio auditivo, cómo tu voz, cómo proyectas tu voz, está temblorosa, suena con seguridad, utilizas muletillas, cómo es su tonalidad, vas muy rápido, vas muy lento. Si vas muy rápido, te quedas sin palabras que decir o suenas ansioso. Si vas muy lento, suena muy monótono y puede dormir al espectador. Entonces, ese es el medio auditivo. El medio visual, que es el corporal, es cómo utilizas tu cuerpo también para comunicar esa información y cómo es percibida esa información. Justo como te digo que levantaras el índice y te comunica otra cosa completamente distinta con mi cuerpo. Y levanté el pulgar. O extendí el pulgar, como sea. Entonces, es súper importante para todas las personas que estén interesadas en mejorar su capacidad de comunicación. Lo primero que les recomiendo, en base a lo que estaba estudiando, acabo de comprar un curso y estoy aprendiendo, es enfocarse en la primera impresión que das. Los primeros 6 segundos que das está 100% basada en cómo te presentas a ti mismo. O sea, tu medio visual, que no solo es cómo estás vestido. Yo ni siquiera estoy vestido, solo tengo un mono. Supongamos que te vistes bien y te peinas. Es el lenguaje corporal, medio visual, y el lenguaje, el medio auditivo, que es tu voz. Es cómo utilizas tu voz para proyectar el mensaje. Esos son los primeros dos pasos que tienes que aprender, porque en base a eso es que tu audiencia va a decidir si seguir escuchándote o no. Porque las personas en los primeros 6 segundos ya tienen una primera impresión de ti. ¿Esta persona es un perdedor
o es un ganador? ¿Está seguro de lo que está diciendo o no? ¿Está hablando muy rápido? ¿Es claro? ¿Sabe pensar? ¿Es articulado? ¿Está dominando el ambiente en el que está? ¿Está dominando el tema del que va a hablar? ¿Se siente cómodo o no se siente cómodo? A primera instancia esto puede parecer muy superficial o incluso rudo, fuerte. Pero así funcionamos nosotros, los humanos. Las primeras impresiones cuentan. Por eso es súper importante que aprendas a influenciar cómo es percibida tu primera impresión a través de los medios que estás utilizando. Ahora, ¿cómo puedes mejorar? El ejercicio de hoy solo va a estar enfocado en entonación, porque no he practicado para nada mi lenguaje corporal. No he visto ningún tema aún, solo conozco lo básico y no me siento preparado para hablar de lenguaje corporal. No he estudiado lo suficiente como para dar una presentación improvisada, como en este momento del que te voy a hablar sobre la entonación. Me encantan estos videos. ¿Cómo mejorar tu entonación? Tengo que decirte varios aspectos de ella. La primera es que los tonos más graves son percibidos más seguros, mientras más agudo y rápido son percibidos de una manera más insegura y ansiosa. Por eso no puedes empezar a escribir así, y estás hablando y no sé qué, hola, bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? No generas respeto. Si quieres dar si quieres dar la impresión de autoridad, de respeto, de confianza y de intriga de qué es lo que vas a decir, de dar la impresión de lo que tienes que decir es importante y relevante para la audiencia a la que te quieres dirigir, tienes que generar esas emociones. Generalmente es hablando con un lenguaje corporal seguro. No voy a dar detalles en este video, pero sí te voy a decir cómo hablar de una manera con una tonalidad en la que genere esas emociones en tus audiencia. Primero, baja el tono, por lo menos en los primeros 6 segundos, para demostrar esa autoridad. Sé que si vas a hablar con el mismo tono durante toda la presentación, va a ser monótono. Ahí es cuando entra el dinamismo en la tonalidad, pero estamos hablando esta vez en los primeros segundos de impresión. Tus primeras palabras tienes que decirlas lentas, claras, concisas, sin no sé qué, esto y lo otro. Tiene que sonar seguro. Y la mejor manera de practicar esto es ver a oradores o habladores que te guste ver a ti, ver cómo empiezan sus videos o cómo empiezan sus presentaciones y luego parafrasea tal cual. No, repite tal cual como lo dijeron, con la misma tonalidad, las mismas palabras, una y otra vez, hasta que lo hagas súper igual y luego transmitas esa tonalidad, esa seguridad en esas palabras que dicen en un mensaje similar, parafraseado. Por ejemplo, yo conozco un youtuber que habla muy bien y sus temas de sus tópicos, o en uno de sus videos, él siempre empieza a decir de qué va a hablar en ese video, con una tonalidad en específico que a mí me gusta y me causa seguridad. Entonces lo que hice fue ver varios de sus videos e imitarlo. Entonces, él dice, welcome. In this video, I'm going to tell you how to speak. Entonces, empecé a repetirlo, a escucharlo, a comparar mi entonación con su entonación, con su pace, la velocidad a la que lo dice, su lenguaje corporal, hasta que haga una perfecta réplica. Y empiezo a decir luego mensajes similares. En vez de decir how to speak, digamos que lo traduzco al español, por ejemplo. Buenas, en este video les voy a enseñar cómo hablar. Suena mejor. O buenas, en este video les voy a enseñar a cómo generar una primera buena impresión
en tus presentaciones públicas. ¿Qué he aprendido? Además de hablar lento, en los primeros segundos para captar la atención y sonar seguro de ti mismo con un tono de voz un poco más bajo, más grave, es la entonación con la que terminas las palabras. Existen 3 formas de terminar una palabra. Digamos, acabo de decir una muletilla, no se dice, no digas Supongamos que voy a decir, ¿cómo se llama él? Él se llama Goku, ¿ok? Entonces, si termino la palabra Goku con una entonación media o neutral, es como Goku. Pero si es una entonación que sube, es como Goku, Goku, Goku. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Entonces suena diferente. Generalmente, por ejemplo, si eres... No importa tu género. No importa tu género. Idealmente, quieres... En la mayoría de los casos, quieres terminar con un tono neutral o decreciente. Nunca ascendiente, a menos que... No sé. Generalmente, jamás es beneficioso en un lugar donde vas a presentar en público presentarte de esa manera sumisa. Existirán otros casos que se nos escapan de estos ejemplos que a lo mejor pueda ser útil, pero en la mayoría de los casos lo que quieres es un tono neutral o decreciente. Entonces, en vez de decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado? Hablas con un tono neutral o decreciente. Sonaría así. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No es ¿cómo estás? Sino ¿cómo estás? O ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? No ¿cómo has estado? 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 ¿Ves? Suena mucho mejor, suena más seguro, etcétera. Estoy practicando. Bueno, creo que es todo lo que tengo que decir. Voy a seguir estudiando y practicando. Lo que tú tienes que hacer, si no te queda claro qué es lo que he hecho y todo lo que he dicho hasta ahora, es una basura y no entiendes qué es lo que tienes que hacer para mejorar tu entonación, es... Primero, hablar lento, los primeros 6 segundos, con un tono más bajo, un tono más grave. Por lo menos para explicar el mensaje de qué es lo que vas a hablar. Segundo, utiliza un tono decreciente o neutral. En la mayoría de los casos. Sobre todo si vas a empezar tu presentación o vas a empezar a hablar. Para caer bien con la primera impresión. Porque en esos primeros 6 segundos es cuando tu audiencia va a decidir si seguir escuchándote o no. Recuerda, lo más importante, el 80% del peso recae en el medio que utilizas para transmitir tu información. No tanto la información no tiene peso si el medio en el que lo expresas no está bien optimizado para llegar a la audiencia. Si no utilizas bien tu cuerpo para proyectar el mensaje, si no utilizas bien tu voz, el sonido, tu medio auditivo y el medio visual para comunicar la información, no estás haciendo nada. ¿Ok? Entonces practica. En este video solo hablamos de la entonación. Lento, grave, decreciente, tono decreciente, por lo menos en los primeros 6 segundos. Sé claro en lo que vas a hablar. Y para practicar te recomiendo mucho, consigue a personas que hablan de una manera elocuente, que a ti te guste, que te generen seguridad. Imítalos, tal cual, imítalos como un camaleón. Y luego transfiere esas microhabilidades y microhábitos a tu forma de hablar. ¿Ok? Bien, perfecto. Chao.